Analizando tres edificios muy significativos desde la manera que se intervino en ellos. Esto que vemos aquí es un plano de finales del siglo XVII del arquitecto José Tirado de la iglesia de Santiago. Yo creo que se ve bien, ¿no? Es que aquí es importante ver los colores del plano, porque este plano refleja lo que sucedió una noche de noviembre de 1676, en que se hundieron dos pilares de la iglesia de Santiago. El problema que tiene la iglesia de Santiago no es nuevo, es un problema, según parece, de fábrica, de la construcción del edificio. Es un edificio que está mal hecho. Se hizo muy rápido, en 20 años. Hay que tener en cuenta que se hizo entre 1496 y 1515. Un periodo corto para una obra de este tipo, porque entonces las grúas eran de madera, con cuerda, la piedra se traía en carretas, con bueyes, los andamios eran de aquella manera, y hacer una obra de este tipo era muy laborioso, pero en 20 años se hace y parece que, sobre todo en los pilares, la obra era bastante fullera. El tipo de piedra que se utiliza en el centro de los pilares era de escasa consistencia, y eso perjudicó la obra prácticamente desde el principio. Un arroyo que pasa por debajo de Santiago acentúa el problema, y las criptas de enterramiento que se hicieron debajo de la iglesia pues no hacen sino aumentar el riesgo de derrumbe. A los casi 200 años de la iglesia estar construida, después de una fuerte tormenta, se hundieron dos pilares de la iglesia que tuvieron que ser reconstruidos. Toda la parte que está en rojo fue lo que se vino abajo. Si os fijáis en el plano, creo que después aparece otra vez, las bóvedas de la nave central están alteradas, no son así en la actualidad. Estos son bóvedas de crucería, no me voy a meter tampoco en condicionantes técnicos. Una bóveda de crucería simple es esto. Esta tiene unos nervios adicionales que se llaman terceletes, que son muy típicos de la arquitectura jerezana de finales del 15 y comienzos del 16, que es cuando se hace esta obra, ¿no? Por ejemplo, están presentes en San Mateo, en San Dionisio, y aquí también estaban presentes. Con la restauración del 19 se eliminaron. Joaquín, si... Ay, espérate. La iglesia se encontraba en muy mal estado de conservación a finales del siglo XIX. Ya por esa fecha se había restaurado, o se estaba restaurando, la iglesia de San Miguel. En 1835, con la desamortización, el Estado se adueña de las rentas de la iglesia católica, y la iglesia católica se queda sin dinero para la conservación de estos templos, así que empieza un proceso de deterioro serio. En el caso de San Miguel, la iglesia se restauró gracias a una especie de junta de obras que hicieron los vecinos del barrio. Hay que tener en cuenta que en el 19 San Miguel era el barrio de la gente rica, ¿no? Todavía quedan casas en la calle Caballero, en la calle Pedro Alonso, donde se ve el poderío de la gente. Yo vivía ahí. No era tanto el caso de Santiago, en que sí es verdad que intervinieron varias familias adineradas, por ejemplo los Garbey o Sánchez Romate, los González, pero no al nivel en el que intervinieron en Santiago. La restauración de Santiago es lo que se conoce como una restauración en estilo. Explicándolo brevemente, es una restauración que no se limita a subsanar los desperfectos del edificio, sino que intenta darle una unidad estilística. Las iglesias de Jerez, cuando vamos a una iglesia, tienen, bueno, se ve la evolución del tiempo, ¿no? En diferentes capillas, retablos y demás, no son todos iguales porque, bueno, están construidas a lo largo de los siglos. En Santiago pasaba eso, pero el arquitecto, que era José Esteve y López, pues, bueno, al igual que se estaba haciendo en Europa, que no se inventó nada nuevo, pues quiso darle un aspecto más gótico a la iglesia, un aspecto que no tenía. Por ejemplo, vemos ahí al fondo, no hay retablo, pues sí que había un retablo, que era de Camacho de Mendoza, que como no era un retablo gótico, pues lo quitaron para poner el baldaquino, ¿no? La restauración de la iglesia, Joaquín, afectó a varios elementos. Por ejemplo, las ventanas tuvieron que ser rehechas de nuevo, se quitó la cal de dentro de la iglesia porque las iglesias estaban encaladas, todas,
la última que estuvo encalada fue San Mateo, ¿no? Hasta hace muy poco. Se encalaba para proteger la piedra, porque esta piedra es una piedra de muy mala calidad y con la humedad, no solo con la exterior, sino con la que absorbe del subsuelo, y podéis ir a la catedral a comprobarlo, se disgrega, se convierte en arena y se cae. Vamos, en la catedral han puesto unas mallas, ¿no?, para que no suceda eso. Joaquín. La primera capilla donde se interviene es esta, la llamada Capilla de la Paz, que, bueno, al quitarle esto es de estilo gótico, como le dije, desde la primera mitad del 15, y al quitarle la cal a la piedra, como era un método mecánico, era un albañil con una machota dándole allí, pues se trajeron la decoración entera. José Esteve, que ya tenía experiencia en San Miguel pasó exactamente lo mismo, y lo que nosotros vemos hoy, los pilares que vemos de San Miguel, son del 19, pero José Esteve tuvo el cuidado de copiar todos los detalles, todo lo que había ahí, y rehacerlo exactamente igual que estaba. Pues eso fue lo que pasó aquí. Todos esos dientes de sierra, que es como se llaman estos elementos que acompañan a los nervios, la decoración de los capiteles, todo se vino abajo al quitarle la cal y hubo de ser rehecho.